aquí con ustedes, bendecido realmente con un programa más, celebrando pues precisamente un año más de independencia en nuestro país, un año donde realmente podemos decir que somos libres, que Costa Rica vale la pena. Bendito Dios que nos da la democracia y la libertad de expresión y de prensa para poderles dar a conocer a través de todos los medios radiales, televisivos y de escrito el acontecer de día a día. Hoy, sin mucho preámbulo, me gozo en presentarles a una figura que realmente tiene suma importancia dentro de lo que es el desarrollo deportivo de nuestro país inclusivo. Les presento y le doy la bienvenida al licenciado Walter Soto Félix. Sí, Soto Félix. Buenos días, licenciado, placer de tenerlo acá en Sin Barreras de Ticavisión. No, muchas gracias y un placer realmente acompañarlos y sobre todo en este día tan importante que es el día de la celebración de la independencia. Un año más, disfrutando de la libertad y de todo lo que tenemos los costarricenses, que no todos lo tienen. Un comité deportivo inclusivo de Paralímpicos un poco complicado, que ha venido enfrentando realmente bajo la directriz de su persona. Complicado en el sentido de donde hay muchas cosas que se necesitan, pero hay una gran limitación de presupuesto. Fíjate que ha sido un reto desde hace muchos años. Esta historia del Comité Paralímpico tiene como etapas, una etapa antes de 2013 y una etapa después de 2013, donde antes de 2013 existía una asociación deportiva, Comité Paralímpico Integral, que desarrollaba las actividades como Comité Paralímpico, pero que tal vez no estaba creada por ley, no tenía un respaldo de la ley, solamente como una asociación deportiva. Después del 2013, el Comité Paralímpico Internacional dice, hey, pónganse en orden. Entonces hubo muchos años entre el 2013 y el 2016 que las organizaciones que pertenecían al Comité Paralímpico estaban tratando de unirse y no hubo manera. Inclusive el Comité Paralímpico Internacional le pidió al ICODER de que colabore en ese tema. Y en el 2015, que era la participación de los Juegos de Costa Rica en los Juegos Panamericanos de Toronto, yo estaba trabajando en el Comité Olímpico, porque yo tengo formación de más de 25 años en deporte convencional, que le decimos nosotros. Yo fui presidente de la Federación de Natación de Costa Rica por 14 años. Entonces, le dicen al Comité Olímpico que hay una situación con el Comité Paralímpico y que quieren que el Comité Olímpico sea responsable de llevar a la delegación a los Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015. Ahí es donde intervengo. El presidente del Comité Olímpico, don Henry, me solicita que colabore con la delegación y en realidad me interesó porque era algo que lo veía de largo, pero porque en natación ha habido buenas representaciones de natación en el pasado y sí, acepté la función de trabajar con ellos y llevar a la delegación a Toronto. Entonces vi lo que eran unos juegos, vi la cantidad de deportes, atletas, tipo de discapacidad, y yo dije, wow, esto es un mundo diferente, totalmente. Claro. Y el deporte no es un deporte recreativo, era competitivo 100%. Entonces digo, esto tiene sus cosas. Bueno, terminó la función en el 2015 y salimos otra vez aparte. Entonces siguieron las conversaciones, ICODER, Comité Paralímpico, asociaciones para formar un Comité Paralímpico, poner en orden. Y pasó un año y nada. Entonces en el 2016, para los Juegos Paralímpicos de Río, nos vuelven a llamar de Comité Paralímpico Internacional y nos piden que nos hagamos cargo de la delegación. Entonces ya con don Henry dijimos, bueno, aquí hay que hacer algo porque ya no se ha podido lograr nada. Hagamos una propuesta ahora que vamos a Río y que nos den a nosotros el Comité Paralímpico. Que nosotros como Comité Olímpico colaboremos a organizar el Comité Paralímpico. Y así fue como empezamos. Llegamos en el 2016 con la participación de Camila Haas en natación, Leonel Solís en ciclismo, José Jiménez en atletismo, en maratón, y nos reunimos con el Comité Paralímpico Internacional y le hicimos la propuesta para poder, y llegó un representante del Ministerio del Deporte, de doña Carolina Mauri, a colaborar en ese proceso. Y entonces la solicitud era que nos dieran la representación temporal a nosotros
y que nos dieran la posibilidad de ir organizando el Comité Paralímpico. Y se aceptó la propuesta. La propuesta era hacer un proyecto de ley. Claro. El proyecto de ley nació, demoró un poco por demasiadas cosas, alinear cuesta mucho. A veces nuestra población, a veces es un poquito complicado en el tema de ponernos de acuerdo, pero al final se logró una ley consensuada, habían varias propuestas, se hizo un consenso y en el 2019 se aprobó la ley y se creó el Comité Paralímpico Nacional de Costa Rica, con recursos también. En la ley se incluyeron recursos, que eso fue algo muy bueno, porque ni el Comité Olímpico lo tiene. El Comité Paralímpico tiene recursos por ley que recibe justamente para lo que es el deporte de alto nivel para personas con discapacidad. O sea, esta es la que es designada por el ICODER. Exacto. Y aparte, adicionalmente, la ley creó un porcentaje para lo que es asociaciones y federaciones que desarrollan deporte para personas con discapacidad. O sea, crearon dos niveles. Uno, el alto nivel, y otro, el nivel a nivel asociativo, que es realmente donde empieza el deporte, en el nivel de asociación. Esto fue algo un cambio importante. Creo que la ley de 2019, que se llama modificaciones a la ley del deporte para la inclusión del deporte. Fue donde iniciara aquella asociación deportiva de amputados. También, ahí estábamos, hay muchas asociaciones deportivas. Entonces, en realidad, si hablamos de deporte de discapacidad, nosotros... ¿Cuántas disciplinas manejan? Vea, nuestro país es un país que nosotros desarrollamos cerca de 24 disciplinas de deporte para personas con discapacidad. Ningún país en Centroamérica, ninguno tiene la cantidad que hacemos nosotros, tal vez México y Sudamérica. Pero eso también implica... Colombia. Eso implica, bueno, Colombia, sí, Sudamérica, Colombia, Perú, Brasil, Argentina. Pero eso implica también mucha inversión. Porque obviamente cuanto más deportes, más personas, y es lo que estamos siempre buscando detectar talento, buscando apoyar el talento de las federaciones para poderlos ir sacando, porque nosotros como Comité Paralímpico tenemos un objetivo claro, o sea, es llegar a la máxima representación, y tenemos, gracias a Dios, nuestro máximo representante, que es Sherman Witty, que tiene 4 medallas, 2 medallas, una de oro y plata en Tokio y 2 de oro recientemente en París. Sí. Pero la idea es quiénes están detrás, a quiénes más llevamos hacia adelante. Y también hay otra tarea que es muy grande, que es el tema de masificación, de cómo hacer que cada vez más jóvenes con discapacidad, jóvenes, niños y jóvenes, practiquen deporte, que hagan actividad deportiva inclusiva. Y es algo que hemos estado trabajando muy fuerte, el tema de MEPA. Antes, yo recuerdo que en el año 2010, después del 17, cuando ya nos dieron a nosotros la representación del Comité Paralímpico Nacional, porque éramos en ese momento olímpico y paralímpico, teníamos las dos cabezas. A mí don Henry me delegó el tema del Comité Paralímpico, entonces yo me encargué de lo que era única y estrictamente el Comité Paralímpico. Comenzamos a tener un tema, dijimos, ¿cómo hacemos para hacer deporte y recreación? ¿Quién es la base del deporte y recreación en Costa Rica? Comités cantonales. Ok, comencemos a capacitar a los comités cantonales para que hagan programas de iniciación deportiva para personas con discapacidad. Entonces hicimos un programa que se llama Descubriendo Capacidades. Descubriendo Capacidades empezó en el 2017, que es un programa educativo, formativo, hacia entrenadores de comités cantonales, dirigentes de comités cantonales, acerca del deporte adaptado y el deporte paralímpico. Y además concluye la capacitación, son 3 días, 2 días de teoría, y el tercer día es un festival deportivo, en donde lo que buscamos es hacer deporte y recreación con personas con discapacidad de la comunidad, y llevamos atletas que ya son consolidados, y hacemos un festival en donde los profesores que estuvieron recibiendo la parte teórica apliquen los conocimientos prácticamente en el festival. Ya tenemos casi 8 años de estar en este proceso, pero ha sido duro. Ha sido muy duro, ¿por qué? La plata en el deporte no alcanza. Y yo fui presidente de una federación, fui presidente de un comité cantonal, fui presidente del comité cantonal de la Juela 2 años, y yo sé que la plata en el deporte no alcanza. Entonces, pero cuando hablamos de discapacidad, todavía peor la cosa. ¿Por qué? Porque implica costos adicionales. Un muchacho para correr, unas tenis, listo. Un muchacho para correr, una persona amputada,
necesita una prótesis, 10,000, 12,000 dólares. Una persona lesionado medular necesita un triciclo para correr, 6,000, 7,000 dólares. Entonces, ese tipo de retos son los que nos decían los comités cantonales. Es que el tema de discapacidad necesita recursos y nosotros no tenemos los recursos. Entonces, hay un tema, una barrera, que siempre se ha hablado que es una barrera de económica. ¿Por qué? Porque si un muchacho quiere practicar baloncesto en silla de ruedas, tiene su rueda de silla de ruedas convencional, no va a echar a perder su silla de ruedas convencional haciendo deporte. Necesita una silla deportiva apropiada. Exacto. Para no dañar. Hemos tenido un caso de un muchacho talentoso en Punta Arenas que lanzaba bala y usaba su prótesis convencional, la desbarató, lanzando bala, haciendo bala, y el esfuerzo que hace sobre la prótesis la desbarata. Por supuesto. Necesita una prótesis deportiva. Entonces ya implicamos otras cosas que se requieren, además de no solamente el tener el conocimiento, sino tener los recursos para poder invertir en deporte para personas con discapacidad. Como le digo, a veces el 3% que aporta a las municipalidades, a los comités cantonales, no alcanza siquiera para el deporte actualmente. Ahora que usted dice esto, don Walter, me preocupa realmente sobre ese 3% municipal del desarrollo de la inclusión del comité de deporte que tiene cada municipalidad en ese aspecto. ¿Por qué no haber a través, no sé quién es el responsable, si el Comité de Deportes Paralímpicos o el mismo comité que está llevando el presupuesto de desarrollo, cuando hablamos de esta implementación de impuesto del 3% a nivel de municipalidades, ¿por qué no haber presentado un proyecto de un incremento al impuesto de licor? Digo yo, no sé, se me ocurre. Hay propuestas y tiene que ver con a veces es voluntad. Y te lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el año 2019, si mal no recuerdo, Liberia aprobó incrementar el 3% al 10%. Pero ¿qué pasaba? El presidente del Consejo Municipal era una persona usuaria de silla de ruedas. Entonces, obviamente, dio interés en aportar recursos, uno para el Estadio Liberia y dos para su población. Entonces fue un poco de interés, pero sí hubo aporte. Creo que el tema de los recursos de un comité cantonal, el Código Municipal no dice para qué es, dice los recursos son para hacer deporte y recreación para la población del cantón. La población del cantón incluye adulto mayor, incluye personas con discapacidad, incluye jóvenes, niños, o sea, es para toda la población. Sí. No es exclusiva. Entonces, esa inversión debe ser inclusiva. Entonces, creo que el tema es que los comités cantonales deben también separar un poco. Qué complejo, don Walter. Cuando usted me habla de esto, a mí me preocupa, porque yo fui seleccionado de básquetbol en silla de ruedas. Ya mis años me han dado, digamos, un poco de ocupación en otros quehaceres de nuestra empresa, que tenemos una empresa, mi esposa y yo. Lograr entender en este momento ese pequeño presupuesto que existe y vamos de la mano. Y digo complejo porque el ICODER tiene una designación de presupuesto por ley al Comité Paralímpicos. Así sí, es. Correcto. Pero bien, si el Comité Paralímpico, ¿cuánto es el presupuesto que le designa el Normalmente es un porcentaje de un aporte ICODER. Puede rondar entre 250 millones anuales más o menos. Y véalo usted, qué curioso. Usted me habla de promedio de 250 millones, y según las estadísticas que me estaban diciendo eran 350 millones de pesos, pero 350 millones o 250 millones, como usted me lo reafirma, es para alto rendimiento. Y qué preocupante, don Walter, cuando en realidad proyectado en disciplina, por ejemplo, la selección de amputados del Saprissa, en ese momento que no cuenta, vea qué curioso, tiene el nombre de Paralímpicos Amputados de Fútbol del Saprissa, pero no tiene presupuesto del Saprissa. Ojo, porque si utilizamos el nombre de un club deportivo, el comité de deporte... Una sombrilla. Exacto. O sea, ¿por qué el comité de deporte, o no sé si es el ICODER el responsable de poder decir, señores,
están utilizando el nombre de ustedes, somos Ujieres del deporte inclusivo, y como tal, pues ustedes, no, vamos como la ley 7092, que al empresario si contrata a una persona con discapacidad, lo exoneramos del 3% o el 5% del impuesto sobre la renta, sobre la contratación de la persona con discapacidad. ¿Por qué el ICODER, o no sé si es el Comité de Deporte, no hace la observación a estos clubes deportivos? Porque ahora hay fútbol de amputado del Saprissa, Alajuela, Heredia, San Carlos. Entonces, de lo que he venido siguiendo de las agrupaciones del deporte inclusivo para amputados en fútbol, también tenemos selección femenina dentro de ella. Y se está formando en este momento infantiles de estas mismas selecciones. Voy de nuevo. Porque si realmente a nivel de las 84 municipalidades, corríjame, 85. 84 municipalidades, realmente no todas logran establecer el impuesto. Creo que alrededor, si mal no me equivoco, y lo he venido estudiando, alrededor de unas 67 municipalidades han implementado el 3%. Las otras se manejan con otro porcentaje, y es como usted lo dice, o sea, lo globaliza. No necesariamente decir, ok, tenemos un 3% para la disciplina deportiva a nivel de las municipalidades, bajo el UJIER, que tiene representación dentro del Consejo Municipal de la persona con discapacidad, porque hay un representante de la persona con discapacidad, sí, claro, dentro del Consejo Municipal. Sí, claro. Pero ¿por qué no han buscado la forma? Digo, yo no sé, corríjame si me equivoco, porque y yo peleaba con Laurens cuando Laurens era regidor municipal en San José. Le digo, ¿por qué ustedes no han implementado que si tienen en ese momento el 5%, y es el pleito que me tengo con Marielos, que quiero sentarla aquí a que me acompañe? Ahora está enferma, está incapacitada, no se sabe cuándo llega, le llamo al señor alcalde, me dice que es un poquito atareado de agenda, que le mande un correo. Por amor a Jesucristo, nadie está exento de una discapacidad. Totalmente. Ni llegar a ser un adulto mayor. Totalmente. Para que vivamos prácticamente alejados de este apoyo a la disciplina deportiva, porque ese es el motor precisamente para la población con discapacidad, que si bien es cierto no tienen la misma creatividad que usted tiene o que tiene otra persona realmente con sus condiciones físicas completas. A veces el tema de los recursos, y eso es general. O sea, vamos a ver, hablamos así, yo que fui presidente de un comité cantonal. Recursos para el deporte, ese 3% no alcanza. O sea, jamás. Las necesidades menos que es bruto, o sea, es bruto, es para todos. Hablemos de un comité cantonal grande, Alajuela, Heredia, San José, pueden ser presupuestos de 1.000 millones, 1.500, 2.000 millones de colones, pero hay cantones pequeños que lo que tienen son 5 o 6 millones de colones al año. ¿Qué hace con eso? Creo que hay un tema que ya se os ha comentado en el nivel de inversión, y ahí es donde yo claramente yo también soy miembro del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, soy el secretario en este momento del Consejo Nacional de Deporte y la Recreación, representando al Comité Paralímpico Nacional. Y sí, el ICODER ha tratado de buscar ayudar a los comités cantonales a través de programas como por ejemplo Actívate, en donde se le da recursos adicionales a comités cantonales que presentan proyectos para poder desarrollar más deporte, más recreación y más inclusión. O sea, es una ayuda que está dando el ICODER de su presupuesto. Ahí también el tema con el deporte y el presupuesto del ICODER, digamos, yo que he estado en la comisión de presupuesto varios años, ha venido decreciendo. ¿Por qué? Porque la plata del deporte, la plata del ICODER, su componente es un componente porcentual de ingresos de FODESAP, ingresos del impuesto de trabajo, de ingresos de aquí, de allá. Entonces, esos son variables. No son fijos, entonces depende del consumo, depende de la capacidad adquisitiva de las personas, puede reducirse, y eso es lo que ha ido sucediendo. Entonces, nuestros recursos ICODER no son fijos porque están en una ley, son variables porque son captaciones de impuestos o captaciones de recursos de algún lado. Entonces volvemos otra vez al tema, ¿cómo hacemos para que el deporte y la recreación sea que el deporte inclusivo sea una realidad a nivel cantonal?
cuando comenzamos a hacer Descubriendo Capacidades, uno de los compromisos que teníamos con los comités cantonales que recibían esta capacitación era que se comprometieran a hacer un programa deportivo. Después de que recibían la capacitación, el entrenamiento, el festival, que hicieran un programa deportivo para personas con discapacidad. Entonces después, cuando dábamos seguimiento, nos decían, es que vieras cómo ha costado encontrar gente. También a veces es una realidad, cuesta mucho atraer gente. Y nos ha pasado en muchos cantones que hacíamos toda la promoción para hacer la capacitación de Descubriendo Capacidades, invitando el mismo comité cantonal a asociaciones de la zona para que lleven personas con discapacidad al festival. Llevaban muy poquitos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no llegan? Entonces, cuando le decimos, bueno, ¿cuánto es lo que se requiere? ¿Cuánto es la inversión que se requiere para hacer deporte para personas con discapacidad? Deporte inclusive en los comités cantonales. Si no tenemos clara la estadística. Y vea cómo es la estadística. La que tenemos más reciente es la del 2011. ¿Por qué? Porque la del 21 fue un fracaso. No dio datos. El Censo Nacional no dio datos de discapacidad. No los dio. Y usted consulta a ¿cómo se llama?, a Estadística y Censo y pregunta sobre datos de discapacidad, lo remiten al 2011-1, porque no hay. ¿Qué ayudó mucho? La estadística, la ENADIS que hizo CONADIS en el 2019 y en el 2023, ayudó mucho para entender cómo están las personas con discapacidad. El año pasado, cuando firmamos un convenio ya con el Ministerio de Educación Pública para hacer actividades deportivas inclusivas en el cantón, en el sistema educativo nacional, porque también eso es donde hay otra gente, no solamente están en los cantones, y dónde están los muchachos, en el sistema educativo nacional. Entonces nos dimos cuenta que el MEP maneja una estadística de discapacidad. Tienen una estadística que se llama Saber. Entonces Saber, todos los directores de cada centro educativo reportan las personas con discapacidad en esa estadística. Vea, es una estadística que te dice la población, dónde está, en qué colegios, cuántos son, qué discapacidad tiene. Vea, eso no lo teníamos. No lo teníamos. Pero ¿por qué no abocarse al Ministerio de Trabajo? Que el Ministerio de Trabajo sí tiene un censo. Pero es que ese es real, esa es la persona que está, porque ahí está. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos, por ejemplo, haciendo un análisis de esa estadística de Saber del año 24? Que 81 cantones tienen personas con discapacidad. O sea, de los 84, 81 tienen personas con discapacidad. Algún tipo de discapacidad. O sea, la discapacidad está en todo el país y sabemos exactamente qué tipo de discapacidad tienen. Entonces, es mucho más fácil para un comité cantonal hacer una presupuestación. Porque yo puedo decir, bueno, en mi cantón tengo esta población que está en el MEP. Adicionalmente pueden haber otras personas, adultos mayores o adultos que ya no están en centros educativos, pero pueden haber gente. Entonces, toda esa información se junta, entonces ya tengo un mapa de cuánta población tengo. Entonces, ahora sí, puedo planificar, que esa es la parte que corresponde a un comité cantonal, planificar la inversión que tengo que hacer para la población con discapacidad. Si no tengo más que el 3%, pues tengo que también apartar lo necesario para poder trabajar. Yo hubiera sido de otra idea, hubiera querido que se suba un 2% para la discapacidad, porque a veces solamente, como te digo, una silla de ruedas, una prótesis, son $10,000, $12,000, y eso no es fácil para una persona. Regáleme un segundito, don Walter, para irnos con nuestros patrocinadores y ya retornamos con usted, porque tengo una pregunta muy importante. Recuerde que en pantalla se está poniendo el WhatsApp del canal de Tica Visión y de ese su programa Sin Barreras, para que usted haga las preguntas al director del Comité Paralímpico de Costa Rica. Ya regresamos con ustedes. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos. Las personas con discapacidad son ejemplo de fortaleza, inclusión y de superación cada día. Igualdad, porque el mundo se construye desde todas las miradas y sus derechos merecen ser reconocidos, respetados y difundidos. Bienvenidos a Sin Barreras, un espacio para hablar de derechos, oportunidades y futuro. Sin Barreras, porque los derechos son de todos. Mantente informado con lo último que pasa en el país.
en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Una hora de conversación de alto nivel. Jacquet Sagot, pianista, escritor, autor de 20 libros y 6 discos, caballero de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés y poseedor de 2 doctorados en música y literatura. Primer plano con Jacquet Sagot, jueves y viernes 9 de la mañana, sábados 8 de la noche. Primer plano con Jacquet Sagot. Le saluda Laura Fernández, candidata a la presidencia por el Partido Pueblo Soberano. Le envío un enorme abrazo a toda la audiencia de Ticavisión y especialmente al programa Sin Barreras, que abre sus puertas a la población con discapacidad. Le deseamos a este programa todos los éxitos y bendiciones del mundo. Son un espacio importante para dar a conocer información, para abrir espacios a opiniones de diversa naturaleza y sobre todo para ser un canal de comunicación para las personas con discapacidad. Quiero recordarles hoy que todos somos importantes y que todos hacemos grande y maravillosa a nuestra querida Costa Rica. Así que tengan un excelente día y les envío un abrazo lleno de cariño. Usted nos ve, Ticavisión TV. Diviértete de lunes a domingo con lo mejor. Tardes de anime con Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Tardes de anime. Estamos presentando Sin Barreras. Usted nos ve, Ticavisión TV. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos. Las personas con discapacidad son ejemplo de fortaleza, inclusión y de superación cada día. Igualdad, porque el mundo se construye desde todas las miradas y sus derechos merecen ser reconocidos, respetados y difundidos. Bienvenidos a Sin Barreras, un espacio para hablar de derechos, oportunidades y futuro. Sin barreras, porque los derechos son de todos. Bien, ahí estábamos aprovechando nuestro himno nacional en donde celebramos 204 años de independencia y también celebramos el Día Internacional de la Democracia. Así es que muchas gracias a todo Costa Rica que nos ha venido compartiendo realmente en el último rating la selección de más de 600,000 visualizaciones de Ticavisión, y este es su programa Sin Barreras. Sin Barreras se creó por y para las personas con discapacidad y hoy
continuamos con la compañía del licenciado Walter Soto Félix. Walter Soto Félix. En pantalla vamos a aprovechar para que ustedes hagan las preguntas de nuestro WhatsApp y también para que ustedes compartan con nosotros la visita y sobre todo también la compañía del licenciado Walter Soto, quien es el coordinador del Comité Paralímpicos. Nos han llegado consultas y las vamos a compartir con ustedes así rápidamente en la situación de la población con discapacidad. Reitero, 6168-4378 es el número telefónico de WhatsApp, 6168-4378, para que usted haga las preguntas a don Walter Soto, que hoy nos acompaña, coordinador del Comité Paralímpico, y estamos con una serie de interrogantes, y vamos con la serie de interrogantes. Preocupado nuevamente, y no sé si poder decir, don Walter, existe un Comité Paralímpicos, pero qué curioso, no tenemos en la disciplina del deporte a los sordos. Sí, ese es un... A ver, el Comité Paralímpico maneja tres tipos de discapacidad. La discapacidad física, discapacidad visual y la discapacidad intelectual, lo que se llaman las personas con, ¿cómo se llama? Coeficiente intelectual bajo 75. Entonces, esas son las tres discapacidades que maneja el Comité Paralímpico. Hay otra entidad que también es muy importante, que históricamente ha sido importante en Costa Rica en el tema de discapacidad, que es la Asociación Olimpiadas Especiales, que inclusive ha manejado por muchos años, ha tenido esa visibilización del tema de discapacidad. Digamos, ellos ven también discapacidad intelectual y también lo que son problemas de autismo, personas con discapacidad intelectual severa. Pero hay una población que no entra en ninguno de los dos, que son los sordos. Entonces, el tema de los sordos a nivel internacional, en deporte de discapacidad, entra en lo que se llama Sordolímpicos, que es una organización que no está constituida en el país, que es la que lleva lo que es el deporte para sordos. Y eso también hay que organizar federaciones, hay que organizar asociaciones, y existen asociaciones. En algún momento, en representación del ministro del Deporte, don Roiner, me pidió que compartiera, que lo representara en unos encuentros que tenían con población sorda, para ver la problemática de la población sorda en diferentes temas, educación, trabajo y deporte. Entonces, ese era el área donde yo colaboraba en esas comisiones. También fue muy importante, muy interesante para mí participar ahí, porque entender la realidad del sordo. El sordo, obviamente, para ellos la sordera no es una discapacidad. El tema es una población con un lenguaje diferente. Yo entendí, y siendo un lenguaje diferente, viera que soy resentido, don Walter, con el Comité Paralímpicos. Y perdona que se lo diga con mucho cariño y mucho respeto. El Comité Paralímpicos es una estructura de disciplina deportiva a nivel nacional que nos representa en la sana teoría. Y sin embargo, no tenemos un traductor dentro del Comité Paralímpicos. Buen punto. Es muy preocupante y Muy son punto. cartas de este servidor. ¿Por qué preocupante? Porque si bien es cierto, don Walter, estamos logrando establecer la inclusión deportiva y lamentablemente, no importa que en este momento no existe un reglamento paralímpico para la población sorda, porque no entiendo cómo el ICODERA ha hecho una división cuando también es discapacidad. Es una clara discapacidad. Pero, ¿por qué a lo largo de los años, desde el 2013, que vinieron arrancando ya con un desarrollo de presupuesto y vinieron implementando prácticamente todos y cada uno de esos impuestos a nivel municipales, no ha logrado en ese momento el Comité Paralímpicos tener un traductor del ESCO? Y perdonen, y ahorita la otra pregunta es, que logrando establecer este tipo de población, le preguntaba extra micrófonos, extra cámaras, porque estamos en radio y televisión, en Ticavisión, le decía, ¿usted sabe cuál es el mayor índice de la población con discapacidad?
Y qué curioso. ¿Usted sabe cuál es? Se la voy a decir. Como coordinador del Comité Paralímpico, la población sorda. Ese es el índice que nos da con suma preocupación. Y le decía también a nuestra presidenta del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, que no tienen, bueno, hasta ahora Fran Rodríguez, presidente de la Federación de Ciegos, junto con Marvin Marín, presidente de la Federación de Sordos, lograron unirse, y antes, no sé si usted recordará, que la población sorda se reunía en el parque de la Plaza de la Cultura, en las afueras de McDonald's, porque no tenían una sede, no tenían una oficina, siendo un alto índice de preocupación de población que tenemos profesionales de profesionales en la población sorda, don Walter. Tal vez déjeme comentarle, porque como le digo, cuando me invitó don Roy, me pidió que lo acompañara o que lo representara en esas reuniones, tuve contacto con las organizaciones deportivas de sordos. Y justamente me decían, ¿cómo hacemos para conseguir recursos? Entonces yo le dije, vean, uno, hay que hacer asociaciones. Y existen asociaciones. Asociación de fútbol, de sordos en Limón. Tenemos 32 la organizaciones. Asociación de sordos, de ajedrez. Entonces, habían muchas organizaciones. Entonces, ¿De ping-pong? ¿Sabe dónde? ¿Sabe cuál? Y les dije, ¿ustedes a qué recursos podrían acceder? A ese 20% que corresponde a organizaciones y asociaciones deportivas de discapacidad. Recuerda que le comenté que la ley de la Junta de Desarrollo 9739 asignó diferentes por eso usted la me está hablando, distribución. pero usted me está hablando de las Juntas de Desarrollos Comunales, de ese presupuesto. No, del presupuesto del ICODER. Del presupuesto del ICODER. Vea, yo se los expliqué y se los dije qué era lo que podían hacer. Cuando la ley 9739 distribuyó unos recursos, los recursos que llegan de FODESAF. Los recursos de FODESAF ahora son 60% Olimpiadas Especiales, 20% al Comité Paralímpico y 20% a organizaciones y asociaciones deportivas de discapacidad. Ahí pueden presentar los programas y proyectos, pueden presentar planes, pueden solicitar recursos para poder hacer una organización, en fin, etcétera. O sea, creo que esos recursos son para personas con discapacidad, no tiene limitación. Ahí es donde hay organizaciones, por ejemplo, karate, que solicita recursos para personas, karate intelectual, karate con discapacidad visual, la Federación de Deporte de Discapacidad Visual también solicita recursos por ahí, organizaciones de padres de muchachos con discapacidad intelectual solicitan recursos por ahí. O sea, esa es una puerta para poder ingresar a través de los recursos de ICODER, pero hay que presentar un plan de trabajo. Eso hay que llegar al Departamento de Deporte y Recreación del ICODER y buscar cómo acceder a esos recursos. Hay que registrarse, hay que hacer una asociación deportiva. En aquella oportunidad yo les comenté a los compañeros de las asociaciones de sordos que estaban en las reuniones y yo les comenté porque nos daban tareas para traer como respuestas en la siguiente reunión. Entonces, como deporte, yo sí les hice el aporte de que hay unos recursos a los que se puede accesar. Ok, y eso sí, a veces, como le digo, el tema, ese 20% es un 20% para 20 personas, para 50 asociaciones, para 100 asociaciones. No crece. Esa es una limitación, pero por lo menos existe algo. O lo que pueden es acceder. Lo importante es organizarse y eso lo hicieron, ya están organizados. Es solamente solicitarlo, buscar los lineamientos y acceder a esos recursos. El otro tema que yo les recomendé era que entre todas las asociaciones de sordos hicieran y formaran el comité de sordolímpicos, porque eso les puede dar también una estructura. Pero el sordolímpico es deporte de alto rendimiento, también para personas con discapacidad auditiva. Entonces, ese es un objetivo. Hay juegos para sordos. Igual como Juegos Olímpicos, igual como Juegos Paralímpicos, están los sordolímpicos. Yo soy claro, está el ajedrez, está el balonmano, está natación. Hemos tenido un representante varias veces de un muchacho de natación que compite a nivel federativo y que va a los eventos de natación. O sea, la población, nada más lo que ocupamos es de que... Y necesitan espacios. La otra cosa que consultaban era mucho los espacios para poder accesar. Y nuevamente, volvemos al mismo tema de quién maneja las instalaciones deportivas.
comités cantonales. Entonces volver a llegar a los comités cantonales como agrupación y pedir espacio. Limón nos decía que sí tenían ayuda del Comité Cantonal de Limón con espacios deportivos para poder hacer deporte y recreación para población sorda. Entonces, ese tipo de cosas, como les digo, nuevamente, los recursos de un comité cantonal no son para una población particular. Claro. Es para hacer deporte y recreación para toda la población del cantón. O sea, eso lo dice el Código Municipal. Entonces, ahí es donde tenemos que aprovechar. A veces es complicado porque alguna vez me acuerdo durante el gobierno de me acuerdo cuando estaba doña Ana Elena Chacón, Carlos Alvarado Quesada, el gobierno, porque Ana Elena era la vicepresidenta. Sí, estábamos conversando sobre cómo llegar a los recursos. Y lamentablemente no le dio importancia a Ana Elena, y se lo digo así, siempre se lo reclamé, aún teniendo una hija con discapacidad. Qué curioso, siendo la vicepresidenta de la República, no le dio un enfoque al plan de desarrollo al Comité Paralímpico. Y lo que nos dijeron es que hay que exigir los derechos. Y tienen razón. O sea, yo llego a un comité cantonal, personas con discapacidad, y no tienen un programa para mí, yo tengo que decirle, vea, hey, yo soy una persona que practica deporte, ¿cómo hago para tener un programa? Y eso es tal vez lo que buscamos con el programa del MEP. Porque cuando comencemos a hacer deporte inclusivo en el sistema educativo, ¿a dónde van a ir los muchachos a practicar deporte después? Si no hay. Sí, pero ¿dónde se va a hacer la presión para que hagan programas deportivos para ellos? En los comités cantonales. O sea, yo creo que es como generar la necesidad, claro, y luego ya va a haber una obligación por parte de los comités cantonales de comenzar a hacer deporte y recreación. Y después de ahí las federaciones van a tomar a los muchachos y llevarlos hacia arriba. Y luego el comité cantonal los toma, el comité paralímpico los toma para llevarlos a los eventos de alto nivel. O sea, es más o menos seguir la estructura que sigue un deporte convencional, pero en el tema de discapacidad. Entonces creo que el camino está. Lo que necesitamos es como articular entre los diferentes entes para poder ir desarrollando deporte, porque el deporte a veces era increíble cuando hacíamos los primeros festivales de discapacidad, de programa Descubriendo Capacidades. Un niño con discapacidad en Libera le preguntan, ¿y usted qué hace en su programa en educación física? Yo llevo los goles. Otros, ¿yo qué hago? Yo hago trabajo escrito. Entonces decimos, wow, pero no. Por eso que ahora el convenio que firmamos con el MEP y la capacitación que hicimos en el 2019, que lamentablemente no pudimos empezar el programa en el 2020 porque no vino la pandemia y vino el apagón educativo, pero ya el MEP nos ha permitido en julio y en agosto capacitar a los asesores regionales de educación física y educación especial de todas las direcciones regionales del MEP para que entiendan nuevamente el deporte. Y le pusimos tareas. Una de las tareas fue, vea, Saber dice que en su dirección regional está esta población. Identifíquelas y vea dónde están, para ver cómo llegamos a esos centros educativos con programas y llegar al profe para que decirle cómo haga el programa deportivo inclusivo con las personas con discapacidad que tienen en su centro educativo. Entonces, estamos haciendo un trabajo tal vez no tan abierto, más selectivo y enfocado a los centros educativos donde hay población con discapacidad. Entonces, creemos de que una vez que el niño comience a hacer recreación, algunos van a querer hacer competición. ¿A dónde van a tener que ir? Comité cantonal. Yo felicito al señor presidente de la República y le digo, no voté por él, ni tengo ni nada en contra ni a favor de él, pero le digo, cuando el trabajo se desempeña en la inclusión, como en el caso prácticamente del nuevo grupo Saber dentro del Ministerio de Educación, que se logró implementar e incrementar el presupuesto del PIB de gobierno para el desarrollo inclusivo a través del Ministerio de Educación, es el único gobierno que ha logrado ver la importancia de la inclusión para la población, que ha venido no solo abriendo puertas y logrando establecer bajo la implementación de la inclusión, que es obligación a partir de junio, julio, ya la formación para la población con discapacidad a través de la estructura Saber. Y vea también el comité cantonal. Los comités cantonales se han visto presionados a hacer deporte
o tener participación en Juegos Deportivos Nacionales porque hay 6 disciplinas deportivas, 6 disciplinas paradeportivas en Juegos Deportivos Nacionales, que ahora son Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. Está el paratletismo, paranatación, baloncesto en silla de ruedas, está bocha, está goalball y está tenis en silla de ruedas. Son 6 deportes que están en el programa de Juegos Deportivos Nacionales. Y eso también hace, a menos entre el año 2023, que fue la primera vez la edición, al 2024, hubo un incremento de casi un 50% de participación en atletas en Juegos Deportivos Nacionales, personas con discapacidad. Tal vez solamente incrementó un cantón, eso sí, un cantón aumentó, pero por lo menos ya aumentó la población. Algo que nos comentaba la gente de vida estudiantil del MEP es la participación de personas con discapacidad en juegos estudiantiles, sobre todo en atletismo, se incrementó bárbaramente. Es algo, creo que estamos generando un movimiento, porque también eso hay que activar a los profesores. Los juegos estudiantiles funciona porque un profesor incluye a sus muchachos en el programa. Entonces, eso hay que buscar que los incluyan. Que si saben que tienen personas con discapacidad y saben que hacen alguna actividad deportiva, que los incluyan en los programas de juegos estudiantiles. Entonces, ahí van a comenzar a hacer deporte a través de recreación, una práctica básica deportiva, y nuevamente nosotros estamos viendo y capturamos. En los Juegos Estudiantiles, en los Juegos Nacionales del 2023, en Juegos Nacionales del 2023, nosotros estuvimos y capturamos algunos muchachos que ahora están en los programas ya del Comité Paralímpico. Está una Sofía en atletismo, Daniel, Sofía, jóvenes, discapacidad intelectual, un muchacho de discapacidad intelectual también, que fueron medallistas. Entonces ellos los tomamos, los descubrimos o los encontramos en Juegos Nacionales y tratamos de llevarlos hacia adelante. Hace poco también tuvimos un muchacho de Punta Arenas con un amputado encima de la rodilla que creemos que va a ser nuestro próximo gran atleta de alto rendimiento, pero no en este que sigue, sino en el 2032 en adelante. Cuando usted me habla de alto rendimiento, don Walter, me preocupa realmente cuando Lawrence Molina logra solicitar la ayuda, y ya vamos a regresar después del corte, para que me conteste esto. Cuando Lawrence Molina hace la solicitud y usted me habla de alto rendimiento, si Lawrence Molina es de alto rendimiento, ¿por qué no se le dio la ayuda para la participación para Guatemala? Me responde después de los cortes comerciales. Con mucho gusto. Ya regresamos. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos. Las personas con discapacidad son ejemplo de fortaleza, inclusión y de superación cada día. Igualdad. Porque el mundo se construye desde todas las miradas y sus derechos merecen ser reconocidos, respetados y difundidos. Bienvenidos a Sin Barreras, un espacio para hablar de derechos, oportunidades y futuro. Sin Barreras, porque los derechos son de todos. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Una hora de conversación de alto nivel. Jacquet Sagot, pianista, escritor, autor de 20 libros y 6 discos, caballero de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés y poseedor de 2 doctorados en música y literatura. Primer Plano con Jacquet Sagot, jueves y viernes 9 de la mañana, sábados 8 de la noche. Primer Plano con Jacquet Sagot. Le saluda Laura Fernández, candidata a la presidencia por el Partido Pueblo Soberano. Le envío un enorme abrazo a toda la audiencia de Ticavisión y especialmente al programa Sin Barreras, que abre sus puertas a la población con discapacidad. Le deseamos a este programa todos los éxitos y bendiciones del mundo. Son un espacio importante
para dar a conocer información, para abrir espacios a opiniones de diversa naturaleza y sobre todo para ser un canal de comunicación para las personas con discapacidad. Quiero recordarles hoy que todos somos importantes y que todos hacemos grande y maravillosa a nuestra querida Costa Rica. Así que tengan un excelente día y les envío un abrazo lleno de cariño. Usted nos ve, Ticavisión TV. Estamos presentando Sin Barreras. Usted nos ve, Ticavisión TV. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos. Las personas con discapacidad son ejemplo de fortaleza, inclusión y de superación cada día. Igualdad, porque el mundo se construye desde todas las miradas y sus derechos merecen ser reconocidos, respetados y difundidos. Bienvenidos a Sin Barreras, un espacio para hablar de derechos, oportunidades y futuro. Sin Barreras, porque los derechos son de todos. Nuevamente con ustedes acá en Sin Barreras. Antes de ir con el licenciado Walter Soto, yo quiero agradecer el patrocinio que nos ha venido dando Sonrisas Abiertas. Ayer estuvimos, sábado y domingo, estuvimos por el sector de Huerfalia, Limón, en una feria bucodental de la mano con el Colegio de Abogados, que es uno también del equipo de apoyo de la Fundación Sonrisas Abiertas, bajo las 27 sedes del país, en la cual la Fundación Sonrisas Abiertas viene haciendo feria bucodental. Fin de mes, 27 y 28 de septiembre, vamos para el Colegio de Abogados de Pérez Celedón, así es que espérennos allá, que vamos con la feria bucodental, increíble. El programa logra establecer los insumos a través de estas ferias para la población indígena gratuitamente. Así es que ustedes, la población de la clase media, hace una ayuda económica para los insumos y nosotros cumplimos el proyecto del sueño hecho una realidad en la persona con discapacidad y adulto mayor indígena de este país. Don Walter, estamos nuevamente con usted ahora sí, poder contar con la pregunta de la gran necesidad en la que se vio don Lawrence Molina, y usted me habla que el apoyo económico viene para el alto rendimiento, que también voy a traer al presidente del ICODER para que me aclare eso, porque si en realidad hay personas que tienen proyectos en desarrollo de la disciplina inclusiva, entonces, ¿cómo hacemos con esa persona? Pues si solo el alto rendimiento le van a dar apoyo económico y aún así nos enfrentamos con esa situación de don Lawrence Molina, quiero que me la responda y después voy a traer también a la gente de los responsables del ICODER con el apoyo económico que reciben ustedes. Sí, muchas gracias. Bueno, en el tema de Lawrence fue una necesidad que nos planteó, a ver, con todos los atletas manejamos planes de trabajo. O sea, todos los atletas nos presentan sus planes de trabajo hacia un objetivo específico. Entonces, sobre ese plan de trabajo desarrollamos un calendario, hacemos un presupuesto y todo. En el caso de Lawrence no teníamos dentro del plan de trabajo esa participación en Guatemala. No la teníamos. Como por ejemplo, sí lo tenemos para los atletas, la participación en un festival para centroamericano que va a haber en Guatemala en el mes de noviembre. Eso Con sí un mes de anticipación en la solicitud. Es que fue muy poco, disculpe, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Es un tema que nosotros lo manejamos, vea, todo el semestre ya está presupuestado. O sea, no es un mes cambio. El cambiar o eliminar un evento en el programa es complicado por los presupuestos, las modificaciones presupuestarias, las partidas en las que entran, etcétera. Pero sobre todo el tema es el objetivo. Porque cuando nosotros nos presenta un plan de trabajo, conversamos con los atletas acerca de los objetivos. Laura tiene un objetivo claro, y él lo sabe y estamos claros. Participación en el año 2026 en los juegos, los primeros juegos para centroamericanos y el Caribe, en Guanajuato. O sea, tenemos un año de trabajo para alcanzar marcas, mejorar marcas, colocarse y buscar el medallero. Porque ese es el objetivo, que llega a medallar por su calidad deportiva en los eventos de 400, 800, 1500. Entonces, él tiene claro la meta. También hay que entender que él tiene metas deportivas con un evento que se llama maratón. Maratón es un evento diferente.
no está en el ciclo bueno, maratón no está en todos los eventos del ciclo paralímpico. Por ejemplo, en este momento no sabemos si en Guanajuato va a haber maratón, no sabemos, hay que esperar el programa. Panamericanos no tiene maratón, Juegos Paralímpicos sí tiene, que sería hasta Los Ángeles. Entonces, ese es el tipo de cosas que a veces los atletas de alto rendimiento combinan los eventos de distancia con las maratones, que eso sí es cierto, pero nuevamente, volvemos a lo mismo, hay que tener los planes de trabajo claros y específicos en cada uno. Con cada uno tenemos planes de trabajo y con cada uno vamos revisando entrenamiento, vamos revisando rendimiento, porque eso es lo importante. Hacemos eventos, sobre todo en atletismo, cada 2 meses, 3 meses hacemos lo que se llaman los meetings de atletismo, porque no podemos, nuestros atletas con discapacidad no pueden participar en los eventos de FECOA. Entonces tenemos que hacer eventos propios, y ahí es donde vemos a los atletas, los que ya están en el proceso, vemos cómo está su mejora. No se le dio el presupuesto. Si hay atletas nuevos, entran ahí. No se le dio el presupuesto. Don Walter. Y bueno, también me comentaron, inclusive me llamaron del comité cantonal que querían ver si podían ayudarlo a través del comité cantonal, que ellos estaban buscando también el... Marielos tampoco le dio de una vez el apoyo económico. Eran $1,000 realmente lo que el hombre ocupaba. Tiene su apoyo los patrocinadores, pero desafortunadamente no logró obtener ese apoyo de $1,000, que si Sin Barreras hubiese sabido de esta noticia antes, pues nosotros hubiéramos tocado las puertas. Nos quedan 2 minutos y yo espero que esta sea una de las primeras de muchas que nos acompañe y que nos traiga de una vez a esos campeones que nos dan la cara por Costa Rica, que no sea realmente esta una de las primeras, sino que siempre sea su casa, Sin Barreras, a través de Ticavisión. Y gracias por decirnos que ha venido siguiéndonos y que le gusta realmente la programación de Sin Barreras y Ticavisión. Sí, ahora en este año tenemos 2 eventos, como le digo, muy importantes. Okay. Los Juegos para Panamericanos Juveniles en Santiago, Okay. Que va a ser en el mes de octubre, y en noviembre que van a ser el Festival Centroamericano, para Centroamericano, que hace rato no lo hemos hecho. La última edición que se hizo fue en San José en el 2013, luego se hizo en Nicaragua en el 2018, y desde 2018 no ha habido evento. Entonces estamos tratando de rescatar ese evento de fin de año. Okay. Y siempre estamos pendientes de los eventos que se dan, estudiantiles, para ir viendo talento. A veces nos envían a nosotros necesidades, nos dicen, ¿cómo hago para que mi hijo lo vean? Si es de atletismo, lo invitamos a los eventos de los meetings a que llegue. Si es natación, por dicha, gracias a Dios, la Federación de Deportes Acuáticos permite que los atletas con discapacidad participen con atletas convencionales. Entonces, hay maneras como poder ver a una persona con discapacidad. Y en realidad, como le digo, el calendario, le voy a compartir el calendario para que sepa todo lo que hacemos en el año, toda la programación del semestre, y que vea pues que hay un objetivo. Y el objetivo es mostrar los deportes, mostrar a los atletas con discapacidad, y también el interés, como le digo, grandísimo en el parte nuestra de buscar nuevo talento. Sumamente agradecido. Nuestra pirámide es una pirámide así. Sumamente agradecido, licenciado, por habernos acompañado, de verdad, por haber hecho realidad prácticamente la información que requiere la población con discapacidad, y espérenos en otra próxima audición, porque sí lo voy a seguir, y espero que también me traiga una vez no solo el calendario, sino esos deportistas muy pronto. Con mucho gusto. Gracias a ustedes, a través en sus hogares de Costa Rica, de frontera a frontera, a través de todo mi equipo de producción, de edición y cámaras, los que ustedes no ven realmente en la pantalla, ni tampoco en los micrófonos de la radio de Ticavisión. A nombre de todos y cada uno de ellos, que Dios bendiga a Costa Rica, muchísimas gracias, y sigamos celebrando este mes patrio de los 204 años por ser libre y gozar de la democracia. Los espero en una próxima audición de Sin Barreras, a partir de las 10 de la mañana y con repetición de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. En un mundo que cambia cada día, los derechos son de todos. Las personas con discapacidad son ejemplo de fortaleza, inclusión y de superación cada día. Igualdad,
porque el mundo se construye desde todas las miradas y sus derechos merecen ser reconocidos, respetados y difundidos. Bienvenidos a Sin Barreras, un espacio para hablar de derechos, oportunidades y futuro. Sin Barreras, porque los derechos son de todos. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavision.